Buenas noches, amigos de la República Dominicana. Saludos cordiales a la comunidad internacional. Bienvenidos a otra entrega de su programa Analizando la Semana con Manuel Rojas desde la República Dominicana para el mundo a través del canal 2 Megavisión, donde inicia la televisión en la República Dominicana. Servidor Manuel Rojas con los eventos, las noticias de interés nacional e internacional. Señores, si comenzamos en el plano local, iniciando el año, señores, el presidente de la República, Luis Abinader, comenzó remeneando la mata ante un reclamo de muchos sectores que decían que era el tiempo ya, después de 5 años de ejecución, de que movieran la coctelera. Algunos funcionarios que ya tenían en varias instituciones los 5 años, comenzaron los movimientos. Y bueno, comenzando por el movimiento, los iniciales, que fueron el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, que fue removido de esa posición y se convirtió en el histórico primer ministro de Justicia de República Dominicana, de esta nueva era, porque en la primera constitución de la República, en la que crearon los independentistas, estaba el Ministerio de Justicia, y eso durante muchos años estuvo, pero después con el paso del tiempo fue abolido. Nueva vez se instaura la figura del Ministro de Justicia y Antoliano Peralta, a quien le deseamos los mayores de los éxitos en esa nueva institución que a partir de ahora comenzarán a formarse, a crearse, a estructurarse, porque es una nueva jurisprudencia legal de la República, y por lo tanto va a tomar un tiempo en crear esa institución. Entonces, Antoliano Peralta, que pasa desde la consultoría jurídica, fue sustituido por el doctor Jorge Subero Isa, quien es actualmente el nuevo abogado del Estado, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Jorge Subero Isa, señores, con una vida dilatada, con una experiencia incuestionable. Fue presidente de la Suprema Corte de Justicia en 2 ocasiones, en 2 periodos, y más de unos 50 años de ejercicio en el derecho. Un representante del sector jurídico tradicional de la República Dominicana. Y bueno, posteriormente se fueron dando otros movimientos. Entre ellos hay que resaltar el director de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, que hizo una gestión, señores, para la historia, comenzando con la instalación de los radares que tenían desde 2003, pues en debates, en litis judiciales, en los tribunales. Pues Eduardo Sanz Lobatón Yayo, pues consiguió saltar los obstáculos jurídicos que habían y comenzó a instalar las instalaciones de esos escáneres que han facilitado, señores, el despacho, el programa 24 horas, que se despachen la mayor cantidad de contenedores en el menor tiempo posible, haciendo esto que los empresarios, los importadores, obtengan sus mercancías con los menores costos de almacenamiento, por así se quiere, en lo que tiene que ver con las aduanas y los muelles, porque ya no tienen que tardar semanas, meses para poder retirar sus mercancías de los muelles de la República Dominicana. Y yo creo que eso es un logro que entre tantos, como el otro también, la ley de aduanas, esos escáneres, señores, han permitido primero la agilidad de la salida de las mercancías de las aduanas, pero también ha facilitado, señores, que el combate a la ilegalidad, a los contrabandos, y cómo no también, señores, ha contribuido bastante en la lucha contra el narcotráfico en la República Dominicana, porque gracias a los escáneres se han hecho incautaciones muy extraordinarias, importantes, de sustancias narcóticas del tipo marihuana y, como no, también cocaína, que han venido camuflajeadas en muchísimas embarcaciones, y que gracias a esos escáneres han sido descubiertas, como también han sido descubiertas, señores,
contrabando de dinero desde otros litorales que vienen a República Dominicana disfrazada, camuflada en muchísimas modalidades que se usan, en equipos electrónicos, dentro de un televisor, dentro de una nevera, en piezas automotrices, en fin, en una cantidad extraordinaria de variedades que se usan para camuflar el dinero. Y cómo no, también los ilícitos que se han dado, una guerra que se inició contra comerciantes que realizan políticas no sanas de libre competencia contra otros sectores. En el caso de los empresarios asiáticos, que nosotros tenemos años denunciando de cómo operaban, pues aduana parece que no escucharon y comenzaron a dar el seguimiento, y hay un combate fortísimo de persecución a cargamentos de mercancías que habían salido de aduana y que después se hicieron los registros correspondientes para dar al traste de que se hubo que pagar esas empresas, y se han cobrado más de 4.000 millones de mercancías e impuestos que fueron subvaluadas y que han sido descubiertas en esta gestión. Yo creo que una gestión para la historia. Eduardo Santos Lobatón ya no tenía nada ya que demostrar en aduana, y ahora pasa al Ministerio de Industria y Comercio, que estaba ocupada por Ito Bisonó, que también hay que resaltar, señores, que fue una gestión el de Ito Bisonó en Industria y Comercio sin ningún escándalo. Muchas personas quisieron hacerle meme por aquel asunto de el tema que tiene que ver con la fórmula que usaba para los hidrocarburos, pero en el aspecto de la transparencia en su gestión, hasta ahora no se ha escuchado ningún ruido, ningún rum rum en el manejo de la cosa pública al frente de Industria y Comercio, que es un ministerio, señores, que siempre históricamente ha tenido muchos escándalos, siempre, o con un tema que tenga que ver con las empresas que distribuyen gas, con las empresas que distribuidoras de gasolina, de combustible, en fin, siempre haya habido con las permisologías, los permisos para instalaciones de plantas de gas, de plantas de estaciones de gasolina, en fin, siempre hay un rum, y sin embargo, en estos 5 años no se ha escuchado nada. Entonces, Ito Bisonó, de Industria y Comercio, pasa ahora al Ministerio de la Vivienda, que ocupaba Carlos Bonilla, que ahora se retira a sus empresas privadas. Carlos Bonilla, que recibió un ataque feroz de una industria de extorsión y de chantaje instalada en la República Dominicana, hizo un trabajo encomiable, señores, más de 20.000 viviendas entregadas en esos 5 años de gestión del ministerio, que primero era el Ministerio de la Vivienda y que luego se fusionó con lo que era la OISOE, la Oficina Supervisora de Obras del Estado, que también fue otra oficina que desde su creación en los gobiernos de Balaguer siempre ha estado en el radar de los escándalos, de los actos de corrupción, y que se fusionó con el MIBE y pues pasó a ser una institución bastante importante. Y Ito Bisonó pasa a dirigir ahora lo que es el MIBE. En el caso, por ejemplo, de aduana, de donde sale Eduardo Santos Lobatón, pasa el hermano Nelson Arroyo, quien estaba en la superintendencia, en la dirección del seguro de Banreservas. Arroyo, señores, con una vida dilatada en la cosa pública, pues estuvo primero en Indotel, después pasó a Seguro Banreservas y ahora pasa a la Dirección General de Aduana. Quiere decir que la dirigencia del PRM tiene un gran representante en aduana. Digo, como también lo tuvo con Eduardo Santos Lobatón, señores, que fue pues un facilitador de la dirigencia de ese partido, y como no, también de todos los sectores que tienen que ver con la vida aduanal de este país y empresarial. Qué bien. Bueno, pues en otros órdenes también Gloria Reyes pasa al Ministerio de la Mujer, que va desde Supérate, y así sucesivamente. Eso, entre otros nombramientos y algunos que faltan todavía, se habla de que
los nombramientos que faltan todavía superan a lo que se han realizado. Esto le da un prototipo de refresh al gobierno que pues en cierto sentido pues algunos que son movilizaciones desde un cambio desde una posición hasta otra, hay otros incumbentes que ya pues salen del tren gubernamental. En el caso, por ejemplo, también de impuestos internos, tiene un nuevo incumbente. Luis Valdés, que era el director de impuestos internos desde el inicio de la gestión de Abinader en el 20, ahora pasa a la oposición que tenía Nelson Arroyo en el seguro de Banreserva y así sucesivamente. Estos movimientos dan una sensación, y así lo describió el presidente Luis Abinader, de que aquí en adelante, y creo que es un mensaje que da a la gobernanza y al país, si bien es cierto que el presidente Luis Abinader, y hay que reconocerlo, usted quiera simpatizar con él o no, ha sido el único presidente que a funcionarios que se han visto involucrados en casos de corrupción han sido traducidos a la justicia. Bueno, de ahí para allá que actúa la justicia, el Ministerio Público que es independiente y la justicia que esos jueces están ahí por sécula seculorum, que fueron colocados en los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina. Entonces es la justicia que le toca, que les corresponde impartir justicia, que para eso están designados sus posiciones. Pero los casos que se han ventilado de corrupción han ido a los tribunales y es el único presidente que en el ejercicio ha realizado estas actividades en contra de funcionarios, incluso personas cercanas a él. Creo que con este refresh de la gobernanza, pues Luis Abinader se prepara a permear, a cubrir y a tratar de revestir de seguridad la gestión que se ha visto en los últimos años, este año pasado, algunos escándalos que están cursando en los tribunales ahora. Y con esto yo entiendo que el presidente procura que, si bien es cierto que nadie tiene posibilidades absolutas de controlar la corrupción, pero sí se ha demostrado que Luis Abinader la ha enfrentado, pero creo que con esto manda una señal inequívoca de que no se va a tolerar corrupción y que con esto sellaría pues el ciclo de su gobierno para que no le salpiquen, porque a medida que lo van pasando el tiempo, señores, cuando los gobiernos ya se van haciendo maduros, por ejemplo, hasta este momento, cuando se hacen las mediciones, el pueblo entiende que el presidente Luis Abinader es el único presidente en este país que ha enfrentado a la corrupción y que, si bien es cierto que ha habido casos de corrupción, es el único hasta este momento que ha tenido la interés, la disposición de enfrentar ese flagelo. Ahora, cuando los gobiernos se van haciendo maduros, señores, entonces esa capa impermeable, ese teflón que tienen los presidentes, pues comienza a disminuir, porque entonces la gente dice, no, ya después de tanto tiempo los gobiernos saben si están pasando cosas, y pues yo creo que ese es el mensaje que se manda ahora, de que esos equipos que se están conformando ahora le dan garantía, reitero, no es de que no haya casos de corrupción, pero que sí estarán vigilantes y de que las personas en los movimientos que se están haciendo son de personas que no han tenido ruidos en sus gestiones, y creo que le van a dar la garantía de que el día que Luis Abinader salga del 28 del poder, pues nadie pueda señalarlo a él como alguien permisivo, con actos reñidos con la ley. Creo que van a seguir los cambios, vamos a esperar, y Luis Abinader ha demostrado que es un presidente en ese sentido atípico, que no espera de que como abusaban, porque eso no es una prerrogativa del presidente de la República hacerlo cuando entienda, pero aquí se nos acostumbró durante muchísimos años que, por ejemplo, en febrero, por lo regular, siempre salían los decretos en las fechas de la independencia, y como no, en agosto para el 16 también, pues se hacían los cambios de rutina, y la gente se acostumbró a eso. Sin embargo, Luis Abinader está demostrando que no requiere fechas específicas para hacer los cambios y las transformaciones que se requieran. Miren, señores, por otro lado,
en el ámbito nacional e internacional, y yo creo que es un caso que va a durar durante mucho tiempo, este año entero, posiblemente ocupe la hemerografía comunicacional del mundo, el tema de Venezuela, Maduro, Donald Trump y todo este andamiaje que sucedió. Tal y como nosotros proyectamos, como nosotros vaticinamos, un operativo, señores, la operación Resolución Absoluta fue realizada como nosotros habíamos descrito que iba a ocurrir en este espacio. Una operación relámpago. La seguridad más de Maduro, señores, en los sistemas antiaéreos de Venezuela ni se enteraron de lo que pasó. ¿Y cómo pasó? Bueno, a pesar de todo el andamiaje militar apostado en el Caribe, se requirieron no tantos aviones ni tantos helicópteros para emprender una empresa de extracción de Nicolás Maduro. Y ocurrió como nosotros habíamos previsto. Primero, apagaron la ciudad de Caracas, como nosotros habíamos dicho que iba a suceder. Después del apagón, un avión A-18G Growler, que es un avión de guerra electrónica, esos aviones, digo, si bien es cierto que tienen equipamiento de defensa y esas cosas, pero la función de esos aviones, que es una modificación del F-18 Hornet, la función específica es emitir ondas que bloquean las funciones de los radares. Esos aviones bloquean las señales de los televisores. Esos aviones, esas señales que emiten, bloquean el espectro radiofónico y electrónico. Se van las señales de los celulares. En fin, es un apagón. Es un apagón. Aparte del apagón energético de que apagaron la ciudad a eso de las 2 de la mañana del 3 de enero, esos aviones F-18 Growler aniquilan todo lo que pueda ser comunicación, no importa que sean celulares, de teléfonos, de fijos, no hay comunicación por radio, no hay comunicación por televisión, no hay espectro, eso se bloquea totalmente. Y después, unos 8 helicópteros, entre ellos los Chinook, los Black Hawk y los Little Bird modificados, realizaron el descenso donde estaba Nicolás Maduro y un evento que nosotros venimos diciendo que son los que se usan, señores, en esta guerra electrónica, lo usaron con Irán. Y a Ucrania no le han facilitado esos tipos de armamentos porque por lo que implica una expansión del conflicto con Rusia. Pero se utilizaron, señores, unas bombas sónicas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Son unas bombas que emiten un sonido, señores. Por ejemplo, el sonido humano, el oído humano, cuando tiene 85 decibelios, ya produce malestar en el oído, 85. Este tipo de bomba producen 185 decibelios, que hacen que las personas sientan un malestar tan grande en los oídos que pierden la concentración, pierden la orientación y la gente comienza a sangrar por boca, nariz y oídos. Y no importa que sea un soldado, quien sea, el soldado que tiene un arma en la mano comienza a soltarla para procurar atender a sus oídos por el malestar que produce. Y eso se produjo en Caracas. Cuando los helicópteros
Black Hawk y Little Bill comenzaron a descender donde estaba Maduro, hubo intentos de retaliación. Lo primero que hicieron fue también cuando hubo el apagón sónico, el apagón del espectro radiofónico, pues tanto aviones como drones atacaron todos los sistemas de defensa que no tuvieron ni siquiera tiempo a reaccionar. No tuvieron tiempo a reaccionar. Y cuando comenzaron a descender los helicópteros, no hubo prácticamente ninguna oposición. Uno que otro soldado que pudieron pues activarse y reaccionar ante esos efectos sónicos, dispararon algunos contra algunos soldados norteamericanos, y uno tuvo la osadía de activar manualmente uno de los sistemas antiaéreos y disparar contra un dron. El dron se devolvió, hizo un ataque y ese individuo saltó diseminado en muchísimos lugares, según testimonio que nos han llegado a nosotros desde Venezuela. El primer ataque a un sistema antiaéreo que estaba apostado próximo donde estaba Nicolás Maduro, con el primer bombardeo de un dron se fueron 32 personas, según los testimonios que hemos escuchado, de personas que estuvieron involucrados, de gente del chavismo que estuvieron involucrados en esos eventos. Vamos a la primera pausa, señores, y cuando regresemos vamos a seguir dando algunos detalles de lo ocurrido el 3 de enero, señores, en Venezuela, porque hay gente que todavía no sabe ni siquiera qué fue lo que pasó. Que un equipo de alrededor de 8 helicópteros, que fue los que intervinieron en la extracción, tuvieran la capacidad de aniquilar a más de 100 personas. Ese número va a seguir aumentando a medida que pasa el tiempo por la cantidad de heridos graves que resultaron, y que ellos no entienden todavía cómo esos equipos elite que estaban al lado de Nicolás Maduro ni siquiera tuvieron la capacidad de reacción ante los efectos y la rapidez con que se manejaron esos equipos elite, los Delta de los Estados Unidos. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato.